Respirás hondo y el aire que entra lleva algo metálico, suave, no desagradable, como el aroma del aire después de una tormenta con rayos lejanos. Ese aroma de electricidad que ya pasó, que dejó el aire limpio y con algo que vibra. Bienvenido, una vez más, a la fábrica de sueños, el lugar donde cada noche se construye un refugio nuevo para tu descanso. Esta noche, ese refugio es un jardín donde, en vez de flores, crecen campanillas de luna. Pequeñas, plateadas, que repican con la brisa. El jardín se extiende frente a vos en todas las direcciones. Las campanillas crecen en racimos sobre tallos finos que se doblan levemente con el menor movimiento del aire. Y al doblarse, las campanillas que cuelgan repican brevemente con ese sonido que viene de la luna misma. Este jardín vibra a 963 Hz, la frecuencia más alta de la escala solfegio, la frecuencia de la conexión con algo más grande que el yo, la frecuencia que los meditadores describen como el punto de encuentro entre lo individual y lo universal. La luna llena sobre el jardín no está en el cielo. Esta noche cayó, no con violencia, con cuidado. La luna encontró el jardín, lo eligió y descendió hasta quedar justo arriba, a altura de árbol, iluminando cada campanilla desde adentro, con una luz que no hace sombras. Caminás entre los primeros racimos de campanillas y al pasar el aire que generás hace que varias repiquen juntas un sonido como lluvia plateada. El sendero entre los racimos es estrecho, no por falta de espacio, sino porque las campanillas que crecen a los costados se inclinaron hacia el centro con el tiempo, como si quisieran acercarse entre sí, como si el sendero fuera el lugar donde van cuando sienten que están demasiado solas. Cada paso que das genera pequeñas nubes de sonido a tu alrededor. Las campanillas más cercanas a tu paso repican y después las que están más lejos, que capturaron el movimiento, también repican. Y el sonido se va propagando en círculos concéntricos hacia afuera hasta perderse. 963 Hz en esos sonidos concéntricos. En el hecho de que tu movimiento genera una onda que llega más lejos de lo que ves. Que tus pasos en este jardín tienen efecto en campanillas que nunca vas a ver directamente. Eso también es conexión. La luna encima no se mueve. Espera. Los objetos lunares son pacientes. La luna que cayó al jardín va a seguir ahí, exactamente donde está por toda esta noche y quizás más. Las campanillas son de diferentes tamaños. Las más pequeñas tienen el sonido más agudo. Las más grandes el más grave.
Cuando pasan juntas con la misma brisa, suenan en acordes. Acordes que nadie compuso, que existen, porque sí, porque el jardín aprendió que así suenan mejor. El sendero te lleva hacia el centro del jardín, donde los racimos de campanillas son más densos, más altos, más numerosos, como si todas las campanillas crecieran en dirección al centro, como si hubiera algo en el centro que las atrajera. En el centro hay un espacio abierto circular, sin campanillas en el suelo, solo el suelo de piedra gris suave. Y arriba los racimos se curvan hacia adentro, formando una cúpula de campanillas que no se cierra del todo. Solo se acerca dejando un círculo de cielo visible arriba, con la luna mirando por ese círculo hacia abajo. 963 Hz en el centro de ese círculo es intensa. No agresivamente, pero sí completamente. Como cuando entras a una habitación llena de algo que tiene temperatura y esa temperatura te rodea inmediatamente. 963 Hz en ese espacio te rodea completamente inmediatamente. Te sentás en el centro de la piedra gris. La luna directamente sobre vos. Las campanillas en su cúpula alrededor. La brisa que hace que repiquen de tanto en tanto sin aviso. Cada vez que repican es diferente. Nunca el mismo grupo de campanillas. Nunca exactamente el mismo acorde. La misma cúpula, pero siempre un sonido nuevo. Como el mar, que usa la misma agua para hacer olas siempre diferentes. Una campanilla se desprende de su tallo. Se desprende no con violencia. El tallo la suelta despacio, como cuando algo termina de estar donde tenía que estar y puede ir a donde necesita ser. Esa campanilla desciende lentamente, muy lentamente, como si el aire debajo de ella la sostuviera un poco, como si no quisiera llegar todavía. Se mueve con la brisa ligeramente de un lado al otro mientras baja y cae en tu mano que estaba abierta sobre tu rodilla. No cayó en el suelo, cayó en tu mano, como si supiera que era ahí donde tenía que terminar. 963 Hz en esa campanilla en tu palma. La frecuencia de la conexión concentrada en un objeto del tamaño de una uña. La campanilla vieja que se desprendió cuando era tiempo y encontró la mano que la recibe. La tocas con el dedo y repica una sola vez, con un sonido que sentís en la palma más que
en los oídos. Un sonido que viaja por la mano hasta el brazo, hasta el pecho, hasta el lugar donde el corazón guarda las cosas que suenan bien. La campanilla en tu mano es tuya. Esta noche este jardín te la dio, no porque la hayas pedido, sino porque era tiempo de que alguien la tuviera. El viento cambia de dirección, y cuando cambia el jardín entero responde. Todas las campanillas en todos los racimos, en todas las direcciones, repican al mismo tiempo. No en caos, en armonía. El jardín tiene su propia orquesta y el viento es su director, que no toca ningún instrumento, pero que, con su presencia y su movimiento, hace que todos los demás suenen. 963 Hz, cuando todo el jardín suena junto, es una experiencia diferente a cuando suenan de a uno o de a pocos. Cuando todo suena junto. 963 Hz no es una nota debajo de las demás. Es el resultado de todas las notas juntas. La armonía que emerge cuando suficientes voces encuentran su relación. El cuerpo responde a ese sonido completo con una relajación que no esperabas, porque no pensabas que podías relajarte más de lo que ya estabas. Y sin embargo, en ese momento de música completa, algo más se suelta. Las campanillas van callándose de a una, de a dos, de a grupos, a medida que el viento pasa y se aleja, hasta que solo quedan las últimas, las más pequeñas, las que capturan el último rastro de movimiento del aire. Y después ellas también se quedan quietas. Y el silencio que queda después de que todo ese sonido pasó es un silencio diferente. Es el silencio de algo que estuvo lleno. La luna en algún momento de la noche baja un poco más. Se acerca al jardín un poco más. No mucho. Solo lo suficiente para que su temperatura se sienta diferente. Más presente. Más cercana. La luz de la luna que bajó llega a los racimos de campanillas desde más cerca. Y en esa luz más directa, las campanillas revelan algo que de lejos no se veía. Tienen grabados en su superficie pequeños diseños, como si alguien las hubiera cincelado con una herramienta muy pequeña, muy paciente. 963 Hz, con la luna más cerca, tiene algo diferente. La luna también vibra a su propia frecuencia. No exactamente. 963, pero cercana. Compatible. Y cuando las dos frecuencias
se encuentran en el mismo espacio, hacen algo que las dos solas no hacen. La campanilla en tu mano, con la luna más cerca, brilla diferente. Refleja la luz de la luna que descendió y la proyecta en múltiples direcciones, pequeños destellos que se mueven con cada movimiento mínimo de tu mano. No querés moverla demasiado para no perder esos destellos, para no romper esta relación entre la campanilla y la luna, entre tu mano y esta noche específica, entre vos y todo esto. El jardín respira, no como vos, no en ciclos de inhalación y exhalación. El jardín respira en horas, en movimientos muy lentos que solo se notan si te quedás quieto suficiente tiempo. Las campanillas en su respiración de jardín se elevan levemente cuando el jardín inhala y bajan levemente cuando el jardín exhala. Un movimiento mínimo que hace que repiquen bajito, como si el jardín se estuviera hablando a sí mismo. 963 Hz en esa respiración de jardín. La frecuencia de la unidad que dice que vos y el jardín en este momento están respirando juntos, no al mismo ritmo, juntos en el mismo espacio, compartiendo el mismo aire, absorbiendo el mismo. 963 Hz. El cuerpo en la piedra gris del centro del jardín también respira. Pero vos ya no lo controlás. La respiración va sola por sus propios caminos más profundos, más lentos que cuando la recordabas. La mejor respiración es la que olvidas. La campanilla en tu mano se calienta más con el calor de la palma. A medida que las horas avanzan, a medida que el cuerpo relaja, su temperatura interna baja levemente. Pero la palma que sostiene la campanilla se mantiene más cálida que el resto, como si la campanilla generara su propio calor para mantenerse en ese punto. La madrugada en el jardín es el momento donde menos viento hay. Y sin viento, las campanillas están quietas. El jardín, en su respiración de horas, exhaló y ahora está en esa pausa larga antes de volver a inhalar. 963 Hz en la madrugada, sin campanillas, sonando, es más puro, porque no hay nada que lo superponga. Es la frecuencia sola en el aire, quieto del jardín en su momento de mayor silencio. La luna que bajó más cerca ahora en la madrugada ilumina el jardín con esa luz particular de las 3 o las 4. Una luz que no viene del sol todavía, que no es
completamente nocturna. Una luz que es el jardín, el negativo de sí mismo. Las campanillas en esa luz parecen invertidas. No de color, de peso. Como si la gravedad de la madrugada funcionara diferente y las campanillas, que siempre cuelgan hacia abajo por un momento, parecen estar suspendidas. Vos, en el centro del jardín, con los ojos casi cerrados, apenas notás esa diferencia. Pero alguna parte de vos la nota. La parte que sigue percibiendo, aunque la mente ya no esté completamente despierta. La primera luz del amanecer llega al jardín desde el este y choca con los racimos de campanillas. Los racimos del este del jardín son los primeros en recibir esa luz. Y la primera cosa que hace esa luz es hacerlos brillar. Campanillas que en la noche eran plateadas, ahora son doradas. Momentáneamente. Solo mientras el primer rayo las toca directo. Después, cuando el ángulo cambia, vuelven a ser el color que siempre fueron. 963 Hz, con la primera luz del amanecer, tiene algo de apertura. La frecuencia de la unidad en el momento en que la noche y el día se tocan. El momento en que las dos partes del ciclo están en el mismo espacio al mismo tiempo. La campanilla en tu mano con la primera luz también se transforma momentáneamente en dorada. Y sentís ese cambio en la temperatura de la palma. Un calor nuevo, diferente al de las horas anteriores. El calor del sol que apenas empieza. El jardín empieza a despertar a su manera. No como los humanos, que se despiertan de un momento a otro. El jardín se despierta en capas. Primero, la luz en los racimos. Después, los primeros pájaros lejos que escucharon el amanecer. Después, las campanillas que empiezan a moverse con las primeras brisas del día. La campanilla que cayó en tu mano esta noche va a acompañarte cuando salgas del jardín. No porque te la lleves físicamente, sino porque 963 Hz que tiene dentro ya es tuyo. Las frecuencias funcionan así. Un objeto que vibra a cierta frecuencia puede transmitirla a lo que la sostiene por suficiente tiempo. Tu palma sostuvo la campanilla toda la noche. Tu palma ahora vibra a esa misma frecuencia. 963 Hz en tu mano. Tu mano que toca cosas todo el tiempo. Que lleva esa frecuencia a todo lo que toca. Una propagación silenciosa, constante, que no genera ningún sonido,
audible, pero que existe. El jardín te acompañará también, de otra manera. Las imágenes que guardaste esta noche, el sonido de los racimos completos sonando juntos, la luna descendida, la campanilla dorada en el amanecer, esas imágenes tienen 963 Hz dentro. También los sueños que vienen después de este jardín tienen esa cualidad. No los recordás con precisión, pero al despertar hay algo diferente. Una sensación de haber estado en contacto con algo más grande que el yo. Una sensación de que hay más de lo que ves. La luna que cayó al jardín no va a subir esta noche. Se va a quedar acá arriba, cerca de las campanillas que son su familia. Los objetos lunares encuentran sus familias y se quedan. 963 Hz, con la luna presente en el jardín, siempre va a ser diferente de 963 Hz sin ella. La luna añade algo a la frecuencia. Algo que no tiene nombre científico todavía, pero que los jardines de campanillas de luna saben perfectamente. Y vos, en el centro del jardín, bajo la luna, entre los racimos, con la campanilla en la mano, estás exactamente donde necesitabas estar esta noche, no como destino. Como resultado de todo lo que hiciste y de todo lo que no hiciste que te trajo hasta acá. Los ojos completamente cerrados ahora. La piedra gris suave del centro del jardín sostiene el peso del cuerpo que ya no pesa como pesaba. La campanilla en la mano, quieta, caliente. Lista para sonar si el viento vuelve. Y vos dormís con el jardín a tu alrededor, con 963 Hz en la palma, con la luna baja sobre vos, con los racimos esperando la próxima brisa. (963 Hz) es la frecuencia más alta de las antiguas escalas de curación. La más alta no en el sentido de mejor, sino en el sentido de más abarcadora. La frecuencia que no describe una parte de lo que somos. Describe todo lo que somos como parte de todo lo demás. Esta noche, en el jardín de campanillas de luna, escuchaste esa frecuencia en todas sus formas. En el sonido de los racimos. En el silencio entre los sonidos. En la luna que bajó. En la campanilla en tu mano. No todo lo que existe suena, pero todo lo que existe vibra. Y 963 Hz es la vibración que une lo que no sabe que está unido a lo demás. La campanilla y la luna y el jardín y vos y esta noche y todo lo que no está acá, pero que forma parte
del mismo tejido. Dormís profundamente en el jardín. Las campanillas a tu alrededor, quietas, esperando el próximo viento. La luna sobre vos, paciente, como siempre fue la luna. 963 Hz en el aire, en la piedra, en la palma de tu mano, que sigue sosteniendo la campanilla que te eligió. Esta noche el jardín te eligió también. Vos no elegiste el jardín. El jardín te eligió a vos. Y eso también es una forma de conexión. Recursos científicos aplicados, 963 hercios, frecuencia solfeo asociada al estado de conciencia expandida, estudios de Tomás Angstrom sobre coherencia cerebral y frecuencias altas. Técnica ASMR, tintineos de campanillas, viento suave, objeto pequeño en la mano, luz lunar difusa.